Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar de la probable formación, de qué es lo que tiene en mente Marcelo Gallardo para el partido de este jueves. Faltan poco más de 48 horas para lo que será el compromiso de vuelta frente a Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, y hubo en general buenos rendimientos el pasado domingo ante Godoy Cruz de futbolistas que todo estaría dado para que estén desde el inicio en el duelo copero. Vamos a estar hablando puntualmente de un par de jugadores. Haremos un repaso en general de cómo se encuentran los lesionados, porque va a haber algunos que estarán recuperados con vistas al próximo encuentro, pero lamentablemente el partido ante Godoy Cruz también dejó a algunos jugadores con molestias. Uno que sí o sí se va a perder este partido, y si bien no iba a ser titular, la realidad es que Gallardo lo tenía en cuenta para el banco de suplentes, y otro que se encontrará en duda seguramente hasta 24 horas antes de que comience el compromiso. Posteriormente también repasaremos cómo fue la actuación del juvenil número 46 que debutó de la mano de Marcelo Gallardo el pasado fin de semana, y también haremos un repaso en general de cómo se encuentra la tabla anual, que es un billete que tiene River para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores del año que viene en caso de no poder coronarse con ninguno de los 3 torneos que está disputando. Empecemos. Y vamos a comenzar repasando la probable formación del equipo que podría llegar a estar parando a Marcelo Gallardo. Obviamente que si nos guiamos por lo que fue el 11 que disputó el partido ante Godoy Cruz, va a haber una enorme cantidad de cambios. De los que estuvieron desde el arranque, yo me atrevería a decir que como mucho 3 jugadores también van a estar desde el inicio en el partido frente a Libertad. Podrían ser 2 o inclusive solamente podría ser 1. Yo creo que el ingreso de Driussi por Miguel Ángel Borja es prácticamente un hecho, teniendo en cuenta que el colombiano ha tenido flojos rendimientos y que Driussi en general ingresó bien en el duelo disputado en Paraguay y el otro día respondió con 2 goles, además que Gallardo lo sacó en el segundo tiempo como para cuidarlo para lo que va a ser este importante partido, teniendo en cuenta, recordemos que Driussi viene de recuperarse de una lesión muy dura en el tobillo que lo dejó 56 días afuera de las canchas. En lo que resta de las posiciones dentro del campo de juego, está claro que algunos lugares ya están prácticamente asegurados. De hecho, la defensa sale por total decantación por el hecho de que no hay más jugadores que pueda poner Gallardo de los que finalmente van a estar siendo titulares. Haciendo un repaso nombre por nombre para ir deduciendo cuál podría ser el equipo que arrancará el partido. Franco Armani estará en el arco, Gonzalo Montiel estará en el lateral derecho. Existía alguna posibilidad de que si Fabricio Bustos tenía un buen rendimiento ante Godoy Cruz pudiese ocupar su lugar, pero hay que tener en cuenta que se lesionó y voy a estar hablando de él más adelante. La pareja de centrales jugará la que hay porque en este momento no hay otros disponibles. Sebastián Boselli compartirá saga junto con Paulo Díaz. Recordemos que Martínez Cuarta podría llegar a estar recuperado, pero en caso de estarlo irá al banco de suplentes, y Lautaro Rivero no está inscrito en la lista de la Copa, y el lateral izquierdo será Marcos Acuña. Vamos a la mitad de la cancha, es donde se generan mayor cantidad de dudas. Enzo Pérez va a jugar y va a ser el mediocampista central, y a partir de ahí son todas incógnitas. Yo creo que por el rendimiento que tuvo ante Godoy Cruz, y ahora voy a estar hablando más específicamente de él, Juliano Galopo se mete en el 11. El que podría llegar a salir sería Kevin Castaño. Matías Galarza Fonda me parece que se va a mantener en el equipo titular para jugar más tirado del costado izquierdo. Nuevamente la duda que había en la previa del partido de ida, es decir, si juega Santiago Lencina o si ingresa en el 11 Juan Fernando Quintero. El hecho de que el colombiano haya salido con una molestia frente al elenco de Mendoza claramente hacen que Lencina tenga hoy un poco más de probabilidades de jugar, y después en la delantera van a jugar Colidio y Driussi. Es decir, para hacer un resumen de los que fueron titulares el pasado día domingo frente a Godoy Cruz, los que podrían estar desde el arranque serían Driussi, 100% seguro, Galopo, diría un 95% por el buen rendimiento que tuvo, y el otro es Quintero, que si hubiera podido jugar 60-70 minutos sin haber salido con ninguna molestia, me atrevería a decir que también sería titular. Sin embargo, como tuvo que salir justamente por una dolencia en una de sus rodillas, hoy lo pongo en duda y podría seguir en el equipo Lencina. Y Juliano Galopo claramente fue la noticia más positiva en relación a lo que fue el partido
frente a Godoy Cruz. Porque es cierto que Driussi también tuvo un buen nivel y convirtió 2 goles, pero me parece que era obvio que Driussi iba a ser titular, más allá de su rendimiento frente al elenco mendocino el jueves frente a Libertad, por el hecho de que sabemos que Gallardo prefiere a un atacante de las características de Driussi que a un jugador como Borja, y con Salas todavía recuperándose, veremos si en estos días recibe la alta médica correspondiente. Hoy es un día clave, voy a estar hablando también del ex Racing en este video, pero todavía no puedo asegurar que vaya a ir al banco en el partido por Libertadores, así que lo de Driussi era algo seguro. Lo que no era seguro era lo de Galopo, que de por sí, y esto lo dijo Gallardo en conferencia de prensa, no le había tocado ingresar ni siquiera en el duelo de ida frente a Libertad. Quizás era un poco lógico que sea titular frente a Godoy Cruz por el hecho de que el equipo iba a tener un recambio total, pero el nivel que tuvo fue verdaderamente sensacional, no solamente por los 2 goles, ya de por sí River necesita mediocampistas que lleguen al área rival con sorpresa y que puedan convertir, pero después tuvo muy buen rendimiento en todos los aspectos y facetas del juego. Fue importante a la hora de recuperar la pelota en la mitad de la cancha, inclusive muchas veces en las que River parecía que iba a quedar otra vez mal parado, porque hubo algunas oportunidades en las que obviamente no pudo ayudar a Castaño en endurecer la mitad de la cancha, pero hubo otros momentos en los que sí, y es ahí donde Galopo defensivamente también apareció. Y después también hay que decir que participó activamente en los otros 2 goles que no fueron de su propia autoría. En el cuarto, de hecho, de River, el segundo de Driussi hace una muy buena jugada por el costado derecho, sacándose de encima a un jugador y posteriormente tirando un centro. Es cierto que después hay un error bastante complicado de la defensa de Godoy Cruz antes de que Driussi definiese, pero aún así lo de Galopo fue muy pero muy bueno, y ante bajo el nivel de Castaño me parece que el colombiano podría llegar a salir del equipo. Yo creo que también es algo a tener en cuenta que el cafetero haya jugado los 90 minutos contra Godoy Cruz, porque si Gallardo lo pensaba como titular, más allá de que jugó de volante central porque lo quería hacer descansar Enzo Pérez, yo creo que no hubiera jugado los 90 minutos, que de último jugaba 60 y Enzo ingresaba para jugar los últimos 30, si es que consideraba a Castaño como titular para el partido del jueves. Así que existen muchas probabilidades, por eso y por el buen nivel que mostró Galopo, de que el ex Banfield esté desde el arranque en el duelo de vuelta por la Libertadores. Y la mala noticia, el duelo de lo que fue el partido ante Godoy Cruz, nos la dejaron las lesiones de Fabricio Bustos y de Juanfer Quintero. Por lo pronto, la única lesión 100% confirmada es la del lateral derecho, porque es el único que tiene una dolencia constatada. Bustos sufrió un esguince en uno de sus tobillos, lo que lo mantendrá aproximadamente 10 días afuera de las canchas. Es una pena porque el nivel de Montiel venía bajando, y si tenía un buen rendimiento en el partido ante Godoy Cruz, la realidad es que podía llegar a pelearle el puesto al marcador de punta diestro de la selección argentina. En ofensiva, en el partido ante el elenco de Mendoza, fue importante en ataque, flojo en defensa, pero es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Bustos en ese sentido. Lamentablemente, mientras promediaba el primer tiempo, tuvo que salir reemplazado a causa de que en una jugada una tanto desafortunada se le terminó doblando el tobillo. Ingresó en su lugar Marcos Acuña, pasó a jugar Casco en el costado derecho y Bustos tuvo que salir reemplazado. No se va a perder muchos partidos por el hecho de que la lesión no es grave, es un simple esguince de tobillo, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos seguidos que tiene River en el corto plazo, no estaría disponible ni para el cotejo del jueves ante Libertad por la Copa Libertadores, ni tampoco para el partido del otro lunes que será frente a Lanús en la Fortaleza, ni para el compromiso por Copa Argentina frente a Unión. Recién estaría disponible para lo que sería el duelo del domingo 31 de agosto contra San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. Y en lo que respecta a Juanfer Quintero, se lo vio sobre el final de la etapa inicial tocándose todo el tiempo la rodilla. Desde el banco de suplentes le preguntaron si quería salir, pero el propio colombiano en ese momento había asegurado que quería finalizar el primer tiempo. De hecho, en la última jugada de la primera parte le tira un centro espectacular a Galopo para que este de cabeza marcara su segundo tanto personal y el tercero de River en el partido, pero en el entretiempo, desde todas las partes seguramente, tomaron la decisión de que lo mejor era que el colombiano no saliera a jugar la segunda mitad del partido. En principio no se trata de ninguna lesión, no hay nada constatado, es decir, no sufrió ni un 15, no sufrió ningún traumatismo, nada. Lo único que tenía que hacer era descansar 24 horas y por lo pronto ya iba a estar para jugar. Aún así,
no quiero poner a Quintero como titular al 100% en el partido del jueves por el hecho de que no pudo completar los 60-70 minutos que en principio tenían la idea el futbolista y el entrenador de que jugase el fin de semana. Así que más allá de no estar lesionado, no puedo asegurar su titularidad. Y toca ahora hablar de Maximiliano Salas. Hoy martes es el día más importante para el ex Racing porque de recibir el alta médica y de confirmar su disponibilidad para el partido del jueves, o cuando están viendo este video ya recibió justamente el alta médica correspondiente o lo debería estar haciendo en estas horas. Un jugador que para Gallardo era fundamental, por lo menos en el sector ofensivo en las primeras jornadas, y que cuando salió River perdió sobre todo ese espíritu de presionar en todo momento la salida del rival, que es verdad que el otro día con Driussi y con Bautista Dadín pudo recuperarlo en cierta medida porque son dos jugadores que a diferencia de Borja tienen mayor predisposición para en todo momento estar corriendo a los rivales cuando estos quieren salir jugando, pero Salas es un especialista en ese sentido. Obviamente que no se lo trajo únicamente por eso y no se pagaron 8 millones de euros por un jugador que únicamente corre a los defensores, sino de que también que es un futbolista que puede tranquilamente formar parte del circuito ofensivo del equipo, realizar triangulaciones y combinaciones con el resto de sus compañeros, y que cuando esté bien al 100% va a haber una duda en parte del cuerpo técnico de saber cómo conforma la delantera. Teniendo a Driussi, a Salas y a Colidio disponibles, si juegan los tres juntos, claramente Juanfer Quintero no puede ser titular, o en caso de que juegue el Encina también debería ir al banco de suplentes, y si no deberá elegir a dos de los tres. Por lo pronto, por cómo formó River cuando Salas estaba a disposición, da la sensación de que Colidio juega más tirado a la izquierda y entre Salas y Driussi deberían pelearse un lugar para ser referentes de área. River igual va a disputar muchísimos encuentros por los que todos van a tener minutos, y ojalá que el nivel de la mayoría de los futbolistas sea el óptimo como para poder estar bien dentro de la cancha cuando les toque jugar. En principio, hoy martes se han cumplido ya 23 días de la lesión de Maxi Salas en aquel partido frente a San Lorenzo, cuando iban tan solo 17 minutos de la etapa inicial y tuvo que salir reemplazado por una molestia en la rodilla. En ese entonces muchos se asustaron porque obviamente cuando un jugador siente una lesión importante en la rodilla, no es lo mismo que en el caso de Quintero, que hasta pudo terminar la primera parte. De hecho, el propio colombiano, como mencioné recién, le dijo al cuerpo técnico que no quería salir hasta el entretiempo. En el caso de Salas no hubo caso para que siguiese, lo intentó, pero la realidad es que no podía seguir, y después se le diagnosticó un esguince de rodilla con los ligamentos incluidos. No sufrió por suerte una rotura y el tiempo de recuperación estimado para esa clase de lesiones es de 21 días. Obviamente, si llega a estar disponible para el partido por Libertadores, va a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Y el que tuvo un debut positivo, me atrevería a decir, fue Bautista Dadín. No hablé de él en el análisis del partido después de subir el video frente a Godoy Cruz, porque la realidad es que me parece que había cosas un tanto más importantes teniendo en cuenta lo que va a ser el futuro de River en la Libertadores y en el corto plazo. Pero lo de Dadín fue más que aceptable. Es cierto que no jugó un gran partido, no es que tuvo un rendimiento fuera de sí, pero hay que tener en cuenta que no es un jugador que debutó ingresando desde el banco. La mayoría de los futbolistas que suman sus primeros minutos con la camiseta de River normalmente lo hacen ingresando desde el banco de suplentes en algún partido. De hecho, los últimos debuts que hubo con el manto sagrado como jugadores profesionales fueron de todos futbolistas que ingresaron desde el banco. Este año sucedió con Juan Cruz Mesa, pasó con Giorgio Constantine, con Ulises Jiménez, el año pasado con Santiago Lencina y Anzubiabre Agustín Ruberto, y anteriormente, si nos vamos más atrás, también con Bastantuono y Echeverri. Todos debutaron en primera división ingresando desde el banco. En el caso de Dadín, Gallardo lo puso desde el minuto 0 como titular y terminó rindiendo bastante bien, formando una dupla ofensiva con Driussi. Es cierto que jugar en primera no es lo mismo que estar en reserva, que le va a faltar un poco más de físico, sobre todo en ese sentido, para que los defensores rivales no le ganen la posición con tanta facilidad, pero aún así participó del primer gol, dejándole la pelota servida a Driussi, que después obviamente convirtió un verdadero brazo. En el segundo tanto da una media vuelta, se la termina tapando el arquero y el rebote le queda a Galopo, y en el cuarto gol también molestó a los defensores rivales para que se produciese el error, así que terminó siendo importante, salió reemplazado
forzado en el segundo tiempo, después cuando ingresó justamente Miguel Ángel Borja, pero a mi entender terminó dejando una imagen más que aceptable teniendo en cuenta lo que se esperaba del chico y que quizás hay bastante entusiasmo por parte del hincha de River en que el jugador rinda de manera inmediata con tal, por ejemplo, de no volver a ver a Borja dentro de la cancha. Hay que tener en cuenta, creo yo por lo menos, según lo que he visto de Gallardo en todos estos años, que si en el segundo tiempo del duelo ante Libertad necesita un jugador ofensivo, me parece que hay más probabilidades de que entre Borja a que entre Dadín, que al joven lo van a estar puliendo para que sume minutos, pero en los partidos del torneo doméstico no lo veo ingresando en la segunda parte del cotejo por Copa Libertadores. Aún así, rindió de manera muy positiva. Seguramente el próximo partido lo juegue más en la reserva que en la primera, pero se esperan más minutos de él a lo largo del semestre. Y más allá de la victoria, que River la necesitaba por el hecho de llegar bien al partido de vuelta contra Libertad y porque había igualado en los dos últimos duelos por el torneo doméstico, este triunfo le permite a River subirse a la cima de la zona B del torneo clausura. Esa tabla de posiciones no la muestro básicamente porque hay que quedar entre los primeros 8 y me parece que River, aún haciendo un torneo irregular, si es que se concentra en la Conmebol Libertadores, va a terminar quedando en los primeros 8 lugares, pero sí era importante quedar en la primera ubicación de la tabla anual, con el empate que se había dado un día antes entre Rosario Central y Riestra. Si el más grande obtenía los 3 puntos, iba a alcanzar al conjunto rosarino en la cima de esta tabla y por diferencia de gol lo iba a superar. Hay que tener en cuenta que en la tabla anual se tiene como referencia la diferencia de gol en caso de que dos equipos empaten en puntos. Esto es muy positivo porque hoy River tiene la mejor diferencia de gol de todos los conjuntos del fútbol argentino. Con 32 goles a favor y tan solo 2 en contra, River tiene un más 20 contra el más 15 de Central, contra el más 15 de Boca y el más 14 de Argentinos Juniors, que son los conjuntos que estarían cerca en ese sentido porque el resto está verdaderamente muy lejos. Y otro punto a destacar es que los primeros 3 de esta tabla se clasifican a la Copa Libertadores del 2026. En este momento River y Central directo a la fase de grupos y Boca es quien estaría yendo al repechaje. Después posteriormente el resto iría a la Copa Sudamericana. Lo que también hay que tener en cuenta, y es otro punto a destacar, es que anteriormente, en los años pasados, si bien también se tenía en cuenta la tabla general para la clasificación a las copas, normalmente el elenco que ganaba la liga profesional, en el caso del 2024 Vélez, de 2023 River, 2022 Boca, etc., siempre estaba en los primeros 3 lugares de la tabla general, que son los, como dije recién, que clasifican a Libertadores. Por lo que, en general, siempre se terminaba liberando un cupo para que el cuarto de la tabla general fuera también a la máxima competencia internacional a nivel clubes de Sudamérica. En este caso, como el campeón del primer semestre fue Platense y no aparece en los primeros 10 lugares, no se va seguramente a liberar cupo. Después, sí, si River gana la Libertadores o si gana la Copa Argentina y la Libertadores le gana a Argentinos Juniors y Argentino se termina metiendo entre los 3, en ese caso sí también se va a liberar un cupo. Pero hablando puntualmente de lo que es el torneo doméstico, el apertura que se juega en la primera mitad del año y el clausura que se está jugando ahora, hay muchas probabilidades de que los campeones no liberen cupo en la tabla general. Y finalmente Lanzini dejará de ser jugador de River. El más grande y Vélez llegaron a un acuerdo para que el mediocampista ofensivo sea nuevo futbolista del conjunto de Liniers. Hay que tener en cuenta que los equipos tuvieron que llegar a un acuerdo, es decir, va a ser una venta lo de River a Vélez, porque si el jugador arreglaba una rescisión de contrato con River y llegaba al Fortín libre con el pase en su poder, solamente iba a poder disputar partidos de Copa Libertadores, no iba a poder estar jugando los compromisos del torneo local. Teniendo en cuenta esto, no había otra forma de que se hiciese la llegada de Lanzini a Vélez si el jugador no formaba parte de una transacción. Para esto, claro está, el futbolista tuvo que bajar sus pretensiones económicas, porque recordemos que hasta hace 72 horas el deseo de Lanzini era jugar en el exterior. De hecho, su representante
Independiente estuvo en todo momento en constantes búsquedas de ofrecimientos del extranjero, sin embargo ninguna de las que estaban al alcance convencía al futbolista, primero porque en cuanto a lo económico no era lo que pretendía, y segundo porque también era una cuestión de objetivos deportivos que Lanzini quería plantearse. Él no quería irse a un equipo de la MLS que no disputase los primeros puestos de la Liga de los Estados Unidos, ni tampoco a un equipo desconocido mexicano, así que entre todas las variables eligió quedarse acá en Argentina y Vélez era la opción más potable. Hoy el Fortín, de hecho en este momento cuando están mirando este video, el club de Liniers se va a estar jugando la clasificación en los cuartos de final de la Copa contra Fortaleza en el José Amalfitani. Igualó en la ida 0-0 en Brasil y espera poder meterse entre los 8 mejores de América después de 3 temporadas. La última vez fue en el 2022 cuando justamente Vélez eliminó a River. En caso de que Vélez avance, Lanzini podrá ser inscripto como una de las 3 modificaciones de cara a los cuartos de final y obviamente podrá jugar el torneo clausura. El más grande y el equipo de Liniers se estarán enfrentando en el Amalfitani en la última jornada de la zona B, en la fecha número 16, en donde a lo mejor estarán viendo si clasifican o no a la siguiente instancia. Uno cree, tal como sucedió en el torneo del primer semestre, que River ya va a estar clasificado con antelación. De hecho, en la última jornada, en la primera parte del año, Gallardo puso un equipo bastante alternativo y el Millonario terminó ganándole a Vélez por 4-1. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, poco más de 48 horas para el partido de vuelta frente a Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Deberá Gallardo ver qué modificaciones hace. Uno cree que Driussi y Galopo van a ser titulares. En principio los que saldrían serían los colombianos Borja y Castaño, y se mantiene la duda de Quintero y Lencina. Esto debido a que el cafetero salió con una molestia en el entretiempo del pasado partido frente a Godoy Cruz. Se evaluará en estas horas a Maxi Salas para saber si puede o no estar en el banco de suplentes. Ya pasaron 23 días de que se lesionó en aquel cotejo frente a San Lorenzo y por lo pronto debería estar a disposición para por lo menos estar entre los relevos, más allá de que no van a querer apurarlo. Buen debut de Bautista Dadín en el partido del pasado domingo. Se espera que sube minutos en lo que resta del semestre. Con el triunfo 4-2 ante Godoy Cruz, River se subió a la primera posición de la tabla anual que clasifica a los equipos argentinos para la Copa Libertadores del 2026 y Lanzini tiene todo arreglado ya prácticamente para ser nuevo futbolista de Vélez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.